Buenos días. En este video vamos a resolver un ejercicio sobre las tablas de frecuencia. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Bueno, entonces tenemos la tabla de los resultados obtenidos de la valoración al servicio al cliente, donde E es excelente, B es bueno, R regular y M es malo. Lo que nos pide el inciso A es una tabla de frecuencias que permita resumir los datos. Bueno, antes de elaborar nuestra tabla de frecuencias, debemos escoger qué tipo de tabla deberíamos construir para estos datos. Entonces, tenemos dos tipos de tabla, las tablas de tipo A y las tablas de tipo B. Para este problema vamos a usar las tablas de tipo A, les voy a explicar por qué en un momento, y las tablas de tipo B vamos a ver en un siguiente ejercicio cómo se utilizan y cuándo. Entonces, vamos a utilizar la tabla de tipo A cuando el número de posibles valores que toma la variable sea reducido. Estas tablas también se utilizan en la cuantificación de variables cualitativas y maneja variables cuantitativas cuyos valores son preferiblemente discretos. Tenemos dos tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidos con números. Por ejemplo, el sexo, que vendría a ser masculino, femenino o mujer y hombre. Un equipo de fútbol puede ser también, o puede ser, digamos, Barcelona, Real Madrid. Otro ejemplo puede ser, digamos, marcas de televisores. Podría ser, digamos, Samsung, LG, Sony y así. Bueno, ahora las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un número y además se pueden realizar operaciones aritméticas. Al contrario que en las cualitativas no podemos realizar las operaciones aritméticas. No podríamos decir, por ejemplo, digamos, en marcas de televisores Samsung por Sony, digamos, o digamos LG dividido entre Samsung, así, digamos, ¿no? No podríamos hacer eso. Bueno, en las cuantitativas sí. Y como ejemplo tendríamos el peso, el tiempo. Otro ejemplo podría ser número de hijos, número de empleados también, y así, etcétera. Bueno, dentro de las variables cuantitativas, tenemos dos tipos de variables cuantitativas, las cuales son las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas son aquellas que no pueden tomar ningún valor entre dos consecutivos. Por ejemplo, el número de hijos, como les había dicho también el número de empleados, número de materias aprobadas también puede ser, y eso. Por ejemplo, como decía, ¿no ve? No puede tomar ningún valor entre dos consecutivos. Por ejemplo, tú podrías decir, tengo un hijo, o tres hijos, o tengo cinco hijos, pero no podrías decir, digamos, tengo 2 hijos y medio o 3.1 hijos. No puedo decir, tengo 3.1 hijos, ¿no ve? O, o tengo 7 empleados y medio. No, no podríamos decir eso. Bueno, ahora las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, la temperatura, eh, estatura, puede ser también el tiempo, o como habíamos dicho más antes, el peso también, ¿no? Entonces, en este caso sí podríamos decir lo que anteriormente habíamos mencionado. Por ejemplo, en la temperatura podríamos decir, estamos a 20,3 grados centígrados, podríamos decir eso. O, por ejemplo, en la estatura podríamos decir, Juan mide 1,71 o mide 1,58, podríamos decir eso. Al contrario de las variables discretas, que no podríamos decir eso. Bueno, ya definido todo esto, vamos a ver si con la tabla de datos que nos da el problema podemos construir una tabla de tipo A. Bueno, entonces lo primero que nos decía que el número posible de valores que toma la variable debe ser reducido.
Entonces nuestra variable, como habíamos dicho, va a ser la valoración del servicio al cliente, que la podemos valorar como excelente, bueno, regular o malo. El número de valores que va a tomar nuestra variable va a ser 4. Es un número reducido, entonces lo primero estaría bien. Ahora dice que se utiliza en la cuantificación de variables cualitativas. Como vemos, la valoración al servicio al cliente es una variable cualitativa. Como habíamos explicado, no podemos realizar operaciones entre excelente y bueno, digamos. Por ejemplo, no podemos decir excelente menos bueno. Eso no tendría un sentido, ¿no? Pero en cambio, sí podemos cuantificar esto. Con la tabla de datos que nos da, podemos contar cuántas personas valoraron el servicio como excelente, como bueno, como regular o como malo. Bueno, entonces sí podemos, el segundo punto. El tercer punto nos dice que las variables cuantitativas son preferiblemente discretas. Bueno, pues como vemos, el número de personas va a ser una variable discreta. Pueden ser, digamos, 5 personas que valoraron el servicio como excelente. Y no podríamos decir, por ejemplo, que pueden ser, digamos, 5,31 personas valoraron el servicio como malo, por ejemplo, ¿no? Entonces no podríamos hacer eso. Los valores que toman las variables van a ser discretos. Bueno, entonces, como vemos, podemos construir una tabla de tipo A. Y entonces vamos a empezar con la construcción de la tabla. Lo primero que vamos a hacer es poner el nombre de la variable, que en este caso es la valoración del servicio al cliente. Entonces anotamos eso. Luego en la misma columna anotamos los valores que toma esta variable, que en este caso va a ser malo, M, regular, R, bueno, B y excelente, E. Lo siguiente en anotar es la frecuencia absoluta, que la vamos a denotar por F minúscula, que va a ser el número de veces que se repite un valor dentro de un conjunto de datos. Entonces ponemos F y en nuestra tabla vamos a contar el número de personas que valoraron el servicio al cliente como excelente. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces anotamos ese valor. 10 personas valoraron el servicio como excelente. De la misma manera ponemos la frecuencia para los demás datos. 5 personas la calificaron el servicio como malo, 9 como regular y 11 como bueno. Y si sumamos todos los valores de la frecuencia, vamos a tener el total de las personas que valoraron el servicio al cliente, ¿no? Que van a ser 35 personas. Lo siguiente que vamos a poner en nuestra tabla va a ser la frecuencia absoluta acumulada, que la vamos a denotar con la letra F mayúscula, que va a ser igual a la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces, sumamos. Ponemos F. Para malo vamos a tener 5 más, no tenemos otra frecuencia acumulada anterior, así que solo va a ser 5. Luego vamos a sumar 9 más 5 que nos va a dar 14. Luego 11 más 14 que va a ser 25. Y 10 más 25 que nos va a dar 35. Lo siguiente en nuestra tabla es la frecuencia relativa, que la vamos a denotar por H minúscula. Esto va a ser igual a la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Entonces vamos a dividir. 5 dividido entre 35 nos da 0,14. 9 dividido entre 35 nos va a dar 0,26. 11 dividido entre 35 nos va a dar 0,31. Y 10 dividido entre 35, 0,29. Y la suma de todas estas frecuencias relativas nos va a dar igual, siempre nos va a dar igual a 1. Bueno, lo siguiente que vamos a poner en esta tabla es la frecuencia relativa acumulada, que la vamos a denotar con la letra H mayúscula. Y esto va a ser igual a la frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada anterior. Entonces ponemos esto en nuestra tabla, sumamos. 0,14 más, no hay otra frecuencia
relativa acumulada anterior, así que 0,014. Luego 0,26 más 0,14 nos da 0,40. Luego 0,31 más 0,40, que nos va a dar 0,71. Y luego 0,29 más 0,71, que nos va a dar 1. Bueno, con esto ya tendríamos nuestra tabla construida. Y esa sería nuestra respuesta para el inciso A, que nos pedía elaborar una tabla de frecuencia que permita resumir los datos. Y bueno, ¿para qué construimos estas tablas? Construimos nosotros estas tablas para ordenar, agrupar y resumir la información. Y a partir de eso podemos sacar alguna conclusión de nuestra tabla. El inciso B nos dice qué porcentaje de personas valoró la gestión del departamento como buena. Entonces, observamos nuestra tabla y en la fila de las personas que valoró la gestión como buena, tenemos la frecuencia absoluta, que va a ser la cantidad de personas que valoraron el servicio como bueno. Entonces simplemente podríamos dividir 11 sobre 35 y de ahí obtendríamos el porcentaje. Pero ya tenemos este valor, que es la frecuencia relativa, que es lo mismo, ¿no? La frecuencia absoluta sobre el total. Entonces simplemente es eso. Vamos a poner H3 va a ser igual a 0,31, que en porcentaje es el 31%, y ponemos nuestra respuesta, que va a ser el 31% de las personas valoraron la gestión como buena. Y esa va a ser nuestra respuesta. El inciso C nos dice cuántas personas valoraron la gestión como excelente y buena. Bueno, entonces nuevamente observamos nuestra tabla y la cantidad de personas la tenemos en la frecuencia absoluta. Entonces simplemente buscamos la fila de las personas que valoraron el servicio como excelente y bueno. Entonces va a ser la fila 4. Va a ser la frecuencia 4, que va a ser igual a 10 personas. 10 personas valoraron el servicio como excelente. Y la frecuencia 3, que van a ser 11 personas valoraron como buena. Y anotamos eso, ¿no? 10 personas valoraron la gestión como excelente y 11 personas la valoraron como buena. Y esa va a ser nuestra respuesta.